Feliz día, aquí estamos nuevamente en la nueva edición del día con las últimas noticias alrededor del mundo. Geopolítica al límite, yo soy Farah y aquí estamos con Emir. Vamos a analizar lo que está pasando últimamente. Tenemos varias cosas que discutir el día de hoy. Uno de los tópicos es Alemania, varias cosas sobre ello. Y esto lo que nos llama la atención es cómo se está preparando el mundo para este posible conflicto bélico, parte 3. Es fuerte porque vemos que hay partes del mundo que están preparándose y otras que no. ¿Por qué será eso, no? Alemania, número 1. Alemania quiere restablecer el servicio militar obligatorio, que no existe desde hace mucho tiempo. Por otra parte, además de eso, están haciendo entrenamientos para movilizarse a búnkers, a movilizar en primera instancia al canciller, es lo que dice esta noticia. Además de esto, hablando de búnkers, tenemos un video que encontramos por allí de billonarios construyendo sus búnkers. Eso como que está de moda, ¿no? Pero ¿será una moda nada más por moda? A lo mejor no es eso. La salida precipitada de Victoria Nuland. Vamos a ver qué puede haber detrás de todo eso. ¿Por qué ella decide? En algunos medios dicen dimitir, en otros que pues simplemente es su jubilación. No sabemos. Pero una persona en un cargo como el de ella, irse así nada más, crea suspicacia. Vamos a ver algunas de las posibles razones por qué hizo esto. Bueno, esas son algunas de las noticias que vamos a estar analizando en este momento. Como siempre, les pedimos por favor su colaboración para seguir adelante con esta labor. Suscríbanse a nuestro canal, que es completamente gratuito. Dennos un like y compartan esta información con el mayor número de personas, que es información de utilidad. Todos debemos prepararnos y es parte de lo que estamos viendo hoy. Muchas partes del mundo se están preparando de la manera que creen necesario prepararse. No crean que los altos funcionarios de los gobiernos no tienen ya su plan que van a poner en marcha en caso de que esta posible tercera guerra mundial, pues siga adelante. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo el posible por qué la señora Victoria Nuland presenta su renuncia a su cargo, ¿verdad? O presenta la renuncia a su cargo. Un cargo que está por demás decir que ella tenía un poder de decisión grande. Un cargo que se llama Undersecretary for Political Affairs, asuntos políticos. Ella estaba Undersecretary porque está por debajo del secretario de Estado, que es Anthony Blinken, quien es precisamente por ser su jefe, habla de esto ante la opinión pública, de que ella se está jubilando. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué tenemos por aquí. Un cuadrito justamente de cómo está dispuesto todos los cargos que existen y en qué posición estaba la señora Nuland. Ahí lo vemos en amarillo. El secretario de Estado, que está al tope, es Anthony Blinken. Y después vemos que hay varios escalafones. Viene el deputy secretario de Estado. Y luego más abajo, como el tercer escalafón aproximadamente, está el cargo de ella. Está al mismo nivel de todos estos. Son 6. Ella era el que está a la izquierda. Está marcado allí en amarillo. Undersecretary for Political Affairs. Ese es el cargo que ella estaba ocupando y que ya le quedan unas pocas semanas. Aquí se estila en Estados Unidos que tú das your 2 weeks notice, se llama, tus 2 semanas.
das 2 semanas de noticia o de aviso, trabajas tu preaviso o lo que sea y ya te vas. 2 semanas. Entonces ella ya puso su 2 weeks notice. En 2 semanas va a ser reemplazada, pero va a ser reemplazada por alguien que es igual que ella. O yo no creo que exista alguien peor en cuanto a las atrocidades de las que son capaces estos personajes. Y ya, de eso es lo que queríamos hablar con respecto a esto, ¿no? Esta es una de las posibles razones. Pueden haber muchas razones de todas maneras, no tiene por qué ser una sola razón. ¿Cuál es la otra razón, Emir? Sí, ahí, bueno, nosotros estuvimos conversando y tratando de buscarle una explicación lógica a esto, porque es tal vez uno de los movimientos más importantes a nivel político, de la estructura política de los Estados Unidos, a nivel internacional. ¿Okay? Ya nosotros habíamos hablado de esta señora y habíamos comentado que tiene 30 años influyendo fuertemente en la política exterior de los Estados Unidos y ha estado involucrada en golpes de Estado, invasiones. Es una guerrerista de primera, ¿no? Y la verdad que pareciera que ningún medio, ni los de análisis, ni los periodistas o canales han dado una mayor explicación a esto. Y genera mucha suspicacia porque, como bien decías tú ayer, la edad de retiro es a los 67 años y dependiendo de tu calidad y de tus vínculos, puede extenderse. Es decir, que a esta señora le quedaban 5 años en los cuales eh, ella iba a ser la secretaria de Estado. O sea, ella iba a ser la ministra de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos por seguro. Entonces, analizando y buscando información, creo que llegamos a una conclusión, eh, bueno, y que son dos explicaciones para esta salida. Una, como bien tú estás acotando, esta señora es la tercera vamos a decir, en la tercera en línea en la Secretaría de Estado. Tienes el secretario de Estado, después tienes al viceministro, como se diría en América Latina, y después tienes lo que vienen siendo como una especie de ministros, pero de asuntos específicos, que vendrían siendo tal vez un director general. Entonces, creo que hay como 5 o 6 directores generales. Esta señora pero todavía sigue siendo, vamos a decir que la viceministra de Asuntos Políticos, pero por encima de ella está el vicesecretario de Estado. ¿Ok? Se suponía que a comienzos del mes de febrero iban a nombrar al nuevo viceministro, bueno, vicesecretario de Estado, y se suponía que iba a ser esta señora. Pero la designación recayó en Cole Campbell, y eso fue el 6 de febrero, lo confirmó el Senado, y supuestamente eso generó molestia en esta señora porque, bueno, como ella es la que realmente está mandando dentro de la Secretaría de Estado, la que dirige todo, se suponía que ella iba a hacerlo. Entonces, supuestamente eso le generó a esta señora una gran molestia. Esa es una de las explicaciones. Ella era una de las candidatas para asumir el cargo. Y si asumía el cargo vamos a decir, de vicesecretaria de Estado, después iba a ir a ser la secretaria de Estado. Y eso es lo que todos estos enfermos de la política, adictos al poder, sueñan y esperan. No te extraña que esta señora haya en su mentecita incluso haber pensado en ser la presidenta de los Estados Unidos. ¿Ves? Eso es una explicación creo que bastante plausible. Estas luchas, eh, como yo les dije, yo fui diplomático y estuve en el servicio en varias posiciones dentro de un gobierno, entonces conozco cómo son estas luchas internas por el poder. Todo el mundo quiere ir ascendiendo y son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces eso es como un elemento común en todos los gobiernos a nivel mundial.
y Estados Unidos no escapa de eso. Entonces, esa es una de las explicaciones. La otra tiene que ver con el fracaso de todas las políticas que ella ha estado implementando, principalmente con Ucrania y con la política antirrusa. Y esta señora es la artífice no solo del golpe de Estado en Ucrania, como les comenté, estaba involucrada en la guerra en Irak, pero yo creo que ella generó unas expectativas dentro del gobierno y posiblemente con Biden y Kamala Harris de que destruir a Rusia era pan comido, que Rusia era un país en declive, y yo creo que les vendió esa barajita, les vendió esa narrativa, y el gobierno norteamericano se encuentra con que es mentira. O sea, no solo ha sido imposible derrotar a Rusia, sino que incluso la han fortalecido, aún a pesar de todas las sanciones y a pesar de todo, la OTAN y los Estados Unidos contribuyendo con Ucrania, no han podido destruir a Rusia. Y esta señora, eso fue lo que les vendió. Ustedes escuchan los discursos de Nuland, todos van por el mismo camino. Rusia es el malvado, es el malo, hay que destruirlo, hay que defender la democracia. Y yo creo que esta señora se extralimitó mejor dicho, subestimó las capacidades de Rusia y está pagando un precio por eso, porque no solo ha sido pérdida de dinero, sino también la pérdida como dicen los chinos, la pérdida de cara de los Estados Unidos. O sea, esta señora trató de satanizar a Rusia, el gobierno trató de satanizar a Rusia y resulta que la cosa ha sido contraproducente, porque más allá de los líderes de Europa, que son los que están, vamos a decir, obsesionados con Putin negativamente, pareciera que gran parte del mundo afuera de Occidente, fuera de Estados Unidos y de la Unión Europea, no ven con malos ojos los acercamientos de Rusia con África. Son del todo reconocidos los acercamientos de Rusia con América Latina. Es decir, que si uno analiza objetivamente lo que fueron sus objetivos, vale la redundancia, y sus resultados, esta señora lo que hizo fue traerle problemas a los Estados Unidos, aunque en el sector privado ha sido de gran ayuda para la venta de armas, por lo que posiblemente, aun cuando abandone la Secretaría de Estado, seguramente la van a contratar estas grandes empresas armamentísticas. Yo creo que era bien útil darles esta explicación porque solo el tiempo lo va a decir, ¿no? En algún momento alguien va a revelar realmente cuáles fueron las causas, pero es importante entender, sobre todo por la importancia de esta señora, porque el secretario de Estado Blinken es una figura, no voy a decir que simbólica, pero es una cuestión como más mediática. Yo no sé si esa expresión se usa en otros países, pero la que bate el cobre es ella, la que realmente, vamos a decir, se arreglaba la camisa para ir a golpear y atacar y hacer cosas, es esta señora. Es una persona que estaba como más operativa que el mismo Blinken, porque Blinken andaba para arriba y para abajo con Biden cargándole el cuaderno y tratando de que Biden no meta la pata. Pero esta señora estaba todos los días con los analistas, con la CIA, con las distintas instituciones, diseñando e implementando políticas en el mundo. Es una señora bien, bien peligrosa. Pero bueno, pasamos entonces a cuál noticia ahora, Farah. Bueno, vámonos a Alemania. Vamos a ver qué está Vámonos pasando. a Alemania. Bueno, Alemania. Aquí tenemos Alemania. En Alemania tenemos, bueno, quieren reintroducir el servicio militar obligatorio. Ujú. Como muchos países,
bueno, después de la caída de la Unión Soviética, etcétera, los países fueron reduciendo no solo la cantidad de soldados que tenían, sino también el presupuesto que le otorgaban. Pero en la misma narrativa, en la misma lógica de que hay que pelear con Rusia, Rusia es malvado, satanizándola, este señor Boris Pistorius, el ministro de Defensa, que ya tiene casi un año como ministro de Defensa, ha empezado su cruzada por tratar de hacer que el servicio militar sea obligatorio nuevamente en Alemania. Creo que eso fue obligatorio creo que hasta el año 2011. Pero bueno, a la luz de cómo está evolucionando el tema con Rusia, esta gente quiere tener más soldados, pues. Eh, eh, Alemania siempre ha tenido tal vez, bueno, siempre tuvo hasta finales cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, uno de los ejércitos más grandes y poderosos del mundo. Yo creo que en la Segunda Guerra Mundial Alemania tuvo como casi 5 millones de soldados, y en los puntos más álgidos de la Guerra Fría, eh, entre las dos Alemanias, la Alemania democrática y la federal. La federal era la occidental y la democrática era la Alemania de la Unión Soviética. Creo que entre los dos ejércitos habían casi 700.000 soldados. 500.000 tenía la democrática y unos casi 200.000 tenía la federal. O sea que de esos 700.000 ahorita tienen 180.000, pero este ministro quiere llevarlos a más de 200.000. Es decir, que quiere incrementarlo entre un 5 y un 10%. Y la verdad es que pareciera que, al igual que en Estados Unidos y en otros países, ya estas cuestiones del ejército no es tan atractivo como en el pasado. Incluso aquí en los Estados Unidos está sucediendo lo mismo. Eh, eh, Cuando ven las cifras estimadas, o mejor dicho, las proyecciones de lo que necesitan y la cantidad de soldados que quieren para la Fuerza Aérea, la Naval, etcétera, cuando hay las convocatorias, los números no dan. Y eso que es bien atractivo. No sé, Farah, si tú nos puedes hablar un poco, que creo que tú en algún momento tuviste la idea estudiaste este tema del alistamiento militar, sobre todo qué es lo que les dan como incentivo para entrar a las Fuerzas Armadas. Bueno, ellos tienen muy buen sueldo y muchos chicos al salir de lo que es el high school aquí, o bachillerato, liceo, pues van directamente. Ese es el candidato ideal para enlistarse porque lo preparan desde jovencito. Por supuesto, cuando una persona es adulta, ya ha pasado, porque otros que entran en el mundo militar son los que están después de graduados de la universidad, pero es mucho más problemático porque tú necesitas una formación y una disciplina. Pues tienen buen sueldo, tienen los beneficios de seguro médico, dental, visión, etcétera, el mejor del país porque es el que da el gobierno federal, ese tipo de cosas, ¿no? Ellos tienen muchísimos beneficios, pero no es lo que está llamando la atención hoy en día. Hoy en día a los jóvenes les llama la atención ser influencers. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que es parte de lo que yo llamo las consecuencias de las redes sociales, ¿no? Pues es eso. Vemos que Sí, yo creo que en todas partes del mundo eso es un fenómeno. Por eso se van a ver obligados en hacer esto, porque bueno, hay que proteger los países, ¿verdad? Sobre todo si estás constantemente buscando una guerra sin razón y sin sentido. Pero eso lo veíamos en países como Venezuela. Hace muchos años había servicio militar obligatorio, y eso que no es un país que está en guerra. Yo creo que Venezuela nunca estaba en un conflicto como comparado con los Estados Unidos, por ejemplo, o como mm, Alemania. sí, Eh,
Pero bueno, sí, yo pienso que eso es parte de los planes de preparación para lo que pueda venir, ¿no? Al igual que esto del entrenamiento que estaban haciendo para llevar al canciller a un lugar seguro. Me parece que es la siguiente noticia que tenemos sobre esto. Sí, para cerrar, sí, no, para cerrar este punto, yo diría que son elementos de atención, como les dije yo, hay que ir uniendo los puntos y esto simplemente nos muestra a nosotros que no solo Alemania, sino muchos países se están preparando para la guerra. Yo creo que ese es el mensaje que nosotros tratamos de que ustedes internalicen, y por eso les presentamos las fuentes y les damos explicaciones porque lo que queremos es que ustedes se protejan y que ustedes se preparen. ¿Ok? Lo interesante es eso, como lo está diciendo Farah, que a pesar de todos los estímulos que está dando los Estados Unidos para que tú entres al ejército, entres a la naval, a la Fuerza Aérea, los jóvenes no lo están haciendo, porque además les pagan una carrera. Incluso ayer estaba comentando Farah que es un camino para hacerse ciudadano. Creo que después de los 6 meses, cuando tú te alistas siendo extranjero, optas ya a la nacionalidad, a la ciudadanía norteamericana. Entonces, esto llama a la reflexión, eh, y también creo que nos da una visión de cómo realmente, bueno, por lo menos lo observo yo así, cómo hay una diferencia entre lo que está pensando el ciudadano y lo que están pensando los líderes, porque es como que si están yendo por dos caminos distintos. Y yo no sé si en algún momento va a haber un encontronazo, porque, mira, esto a mí me recuerda mucho el tema de la Revolución Francesa, Farah. La Revolución Francesa, eh, 1700, sería 1776, creo que es la cosa, o 1786. eh, es la muestra o es el resultado de lo que estaba pensando una élite, lo que estaba pensando un gobierno y lo que estaba pasando con la sociedad y el pueblo. El pueblo francés estaba pasando hambre, penuria, inmerso en 1000 guerras, y el gobierno, la élite cada vez poniendo más impuestos y más limitaciones a la población, y tenías tú vamos a llamarlo oligarquía, a la nobleza viviendo en lujo. Entonces tenías un gobierno o una élite completamente desconectada de la realidad del país. Bueno, esto es lo que nosotros estamos viendo aquí. Tienes un canciller, eh, que lo que está es empujando a la guerra, destruyendo la economía de Alemania, eh, obrando en contra de los intereses de su propio país, y tienes a la población que no quiere guerra, que lo que quiere es economía, que lo que quiere es vivir mejor. Y así está pasando en todos lados. Lo mismo está pasando aquí en Estados Unidos con Biden. Biden está ocupado promoviendo la agenda Rainbow, promoviendo el tema del racismo sistémico, tratando de dividir una sociedad, destruyendo las bases económicas del país, destruyendo la seguridad con todo ese tema del mal manejo de la frontera. Entonces tú tienes una persona que está viviendo en otro planeta y los líderes europeos, la von der Leyen y todo, están en la misma línea. Pero bueno, ya pasamos entonces esta noticia y yo creo que vamos a irnos a esta también que está interesante. Dense cuenta que nosotros vamos dándole fragmentos y explicaciones, informaciones, pero todos tienen que ver con lo mismo. Todos tienen que ver con una guerra que es inminente. Yo le iba a proponer a Farah que hiciéramos esta semana un programa. Nosotros hicimos un programa sobre cómo prepararse para la guerra. Les mostramos lo que nosotros teníamos en casa para alimentos, linternas, baterías, planta solar, todo ese tipo de cosas. Pero le iba a proponer para que hiciéramos un programa o en un Walmart o en un Home Depot donde
les mostrásemos a las personas los equipos que pueden y tal vez deberían comprar, cuánto cuesta y para qué lo utilizaría. Porque, mira, yo no tengo ninguna duda de que esta guerra va, sobre todo nosotros que estamos en el día a día viendo todos los eventos, entendiendo y tratando de entender todas las cosas que pasan. Entonces, esta noticia, eh, para una persona que tal vez no quiere profundizar, pasa por debajo de la mesa. Farah, ¿qué piensas tú de esta? Bueno, parte de lo mismo. Esto es un robo descarado, pues, es lo que podríamos decir. Un robo descarado. Mm, Simplemente eso. pero date cuenta, mira que esta gente son hábiles. Yo me imagino que eso es como las personas obsesivas, cuando se obsesionan con algo, su vida gira en torno a eso, solamente. Su día a día, comen pensando en eso, duermen pensando en eso. Y tú tienes a Reino Unido, que es tal vez el caballo de Troya de Estados Unidos para Europa, y es tal vez el más belicista, o sea, realmente el que está más comprometido con una guerra con Rusia. Y yo creo que no me equivoco en decirles que cuando venga la guerra, el Reino Unido va a desaparecer. Gran Bretaña no va a quedar absolutamente nada de Gran Bretaña. Se van a acordar de mí. Sobre todo que hay varios documentales que se hicieron en los años 80, 83. En ese momento que salió la película esa, creo que el día después, ellos hicieron varios documentales sobre todo la BBC, sobre el invierno nuclear y una guerra con la Unión, con Rusia, en ese momento con la Unión Soviética. Y yo no sé si es que era una predicción del futuro, pero yo veo que Reino Unido va a ser completamente destruido. Entonces, tú, enmarcado en eso, te encuentras que esta gente lo que hace es pensar cómo dañar y cómo hacer, vamos a decir, el mal. Entonces, hay varios países que han estado empujando a que los 300.000 millones de dólares de Rusia que están en activos congelados, los Estados Unidos dicen que hay que tomarlos y robárselos y dárselos a Ucrania. Otros países europeos, incluyendo Alemania, también lo ha dicho. Pero este señor se puso un poquitico más creativo. Creo que el que hizo esto es el, el, el ministro yo no sé si es el de finanzas. Este, no sé, vamos a ver quién fue el que lo comentó, pero esta gente proponiendo que esos activos congelados de Rusia se utilicen como un colateral, ¿ok? Es decir, por ejemplo, cuando uno va al banco a pedir dinero, eh, lo que uno lleva es una propiedad, un carro, una casa, y entonces hipoteca ese activo y con esa hipoteca el banco te da dinero, ¿ok? El, el, el que dio este mensaje es el secretario el que viene siendo el secretario de Estado de Gran Bretaña, David Cameron, es como decir el canciller de Inglaterra. Entonces, ellos lo que quieren es tomar los activos congelados de Rusia, utilizarlos como colateral y en base a eso prestarle el dinero a Ucrania. No, los tipos son unos artífices de la estafa y del robo, porque bueno, porque ellos dicen que una vez que acabe la guerra y Rusia tenga que pagar reparaciones de guerra, con ese mismo dinero de las reparaciones de guerra, Ucrania va a pagar el principal y me imagino que va a pagar los intereses. De verdad que esta gente son descarados, pero en todo caso destacamos la noticia porque lo que muestra es que esta gente va para adelante. Ujú. ¿Sí? Definitivamente. Fíjate que me llama la atención dos cosas, que esta noticia está en un medio ucraniano, en donde
Es casi que el único medio, con excepción de un par de aquí estadounidenses, que están relatando esta supuesta noticia que está en pequeño de un supuesto ataque en Odessa. A mí me llama la atención y a mí me parece que es falso. Esas son noticias falsas, pero creadas por ellos mismos para incitar a la guerra contra Rusia. Yo no creo que ese ataque es real. El ataque en contra del payaso este y que estaba supuestamente con el primer ministro de Grecia. No lo creo. No lo creo, Mira, no lo creo, no lo creo. sí, yo, es que eso era uno de los temas que queríamos abordar hoy, ¿no? Y yo creo que lo vamos a hacer, aunque sea en corto. El, como está la tecnología hoy día, por ejemplo, hace 40 años tú lanzabas un misil y tu error, sí, el margen de error podía ser entre 200 y 500 metros, ¿ok? Pero hoy día, el margen de error de un misil, sobre todos estos misiles rusos y posiblemente los norteamericanos, mira, el margen de error yo no creo que tenga 15 metros, es inferior a eso. Es decir, donde tú lances un misil, vean cómo mataron a Suleimán, el que era general en jefe del ejército, uno del ejército de, ¿cómo lo llaman ellos? De la resistencia iraní. O sea, le pegaron un misil a un carro en movimiento, ¿ok? Y un carro mide unos 3,5 metros por 2 metros de ancho, tal vez. O sea, el margen de error ahorita de cualquier misil de estos son centímetros. Y la noticia a la que está haciendo referencia Farah es que, como dice ahí, Zelensky estaba en una visita con el ministro de Defensa de Grecia y el primer ministro, y supuestamente a unos 200 metros, 150 metros de ellos, cayó un misil ruso. Entonces, ahí hay dos, vamos a decir, dos lecturas. Una, la que estás diciendo tú, de que puede ser una cuestión mediática para seguir alimentando el sentimiento antirruso, y ese es un punto que vamos a tocar en unos momentos. Y el otro, que si fuese cierto, yo creo que lo que le están diciendo a Zelensky es, mijo, si te queremos matar, te vamos a matar en cualquier momento. Porque un misil ruso, si le quiere quitar la cabeza al enano siniestro este, lo hace. Tal vez. Esto sí es que es verdad que eso pasó. Esa es la cosa. Sí, lo que pasa es que el primer ministro griego dijo que fue verdad. ¿Tú me entiendes? O sea, o esta gente se pone de acuerdo para mentir, o pasó. Pero en todo caso, el que pasara, le están dando supongamos que pasó, como digo yo, le están dando un mensaje a Zelensky y le están dando un mensaje al mundo. Claro. Porque lo que sí es verdad, te lo aseguro, es los rusos no se van a equivocar. O sea, si los rusos le quieren meter un misil en la cabeza al enano sin todo esto, se lo pone. No va a caer a 200 metros, ¿me entiendes? Tú has visto los bombardeos en Ucrania o los misilazos en Ucrania, cuando están atacando los hoteles donde han estado dirigentes de la OTAN y donde hay mercenarios. Mira, el misil eh, entra por el primer piso del edificio y destruye el edificio completo. Es decir, esta gente no tiene margen de error, no tiene margen de error. Y yo creo que ya a los rusos se les está agotando la paciencia. Yo muchas veces me pongo a pensar y lamento de verdad que el mundo esté yendo hacia este conflicto empujado por los Estados Unidos y que pareciera que no hay conciencia en otros países del mundo, en los liderazgos del mundo, que al final el principal beneficiario de todo esto que está pasando es Estados Unidos. Y ahí creo que definitivamente tenemos que hacer un programa completo sobre esto, porque nosotros tenemos una guerra verdadera,
una guerra física en Ucrania y tenemos una guerra mediática, ¿ok? La guerra verdadera en Ucrania la está ganando Rusia y yo creo que es inminente la caída de Ucrania, aun cuando le des todo el armamento, la única opción para Ucrania no perder más Ujú, rápido ujú. es que la gente mande tropas y ahí hay información y hay videos de que ya más países están ganándose la idea de Napoleón II, véase Macron, de mandar tropas, eso lo estaba diciendo el presidente de la República Checa. Pero bueno, entonces tenemos 2 realidades, tenemos la realidad en el terreno de pérdida de la guerra de Ucrania y tenemos la guerra mediática. Y la guerra mediática, ha sido creada por los Estados Unidos. Y yo creo que la Victoria Nuland es una de las madres de esa guerra mediática. Y recuerden, hay 2 libros clásicos en materia de guerra, uno de Clausewitz y el otro es El arte de la guerra de Sun Tzu. Y uno de los elementos más importantes en la guerra, más allá de los soldados y los misiles y todo ese tipo de cosas, es el engaño. Es uno de los instrumentos más importantes de la guerra es el engaño. Y dentro del engaño cabe la desinformación. Y nosotros, en este canal, estamos luchando contra la desinformación, porque para nosotros no se crean que es fácil conseguir estas informaciones, nosotros tenemos que dedicarle tiempo. Usted se pone en su casa a tratar de conseguir estas informaciones y a lo mejor no lo consigue, bien porque no tiene un VPN para saltarse vamos a decir, las limitaciones, o o todavía no conoce las técnicas para poder llegar a las noticias, pero hay una guerra de desinformación, Bueno, ¿okey? Una precisamente eso de ese ataque en Odessa contra el payaso y el primer ministro de Grecia, es difícil conseguirlo. Mientras nosotros hablamos, yo me pongo a buscar y buscar las noticias. Aquí no hay nada en ninguna parte. Washington Post y New York Times. Pero por supuesto que esos son partes de las armas mediáticas de aquí y que favorecen al oficialismo o al régimen que tenemos acá en Estados Unidos y a este tipo. Entonces, con esa narrativa de continuar la guerra, de apoyar la guerra, de darle más recursos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo pienso, vamos a esperar un poco más tarde, esto se va a desmentir, esto no es real, ese ataque no fue real, es lo que yo, es mi opinión, es lo que yo percibo de todo esto, creo que no es... verdadero. Ujú. Sí, yo pienso que supongamos que sea así como tú lo estás diciendo, eso se enmarca dentro de esta misma guerra de desinformación, eh, que lo que pretende es satanizar a Rusia. Nosotros aquí no estamos para defender a Rusia, yo debo hacer la aclaratoria en cada programa, pero tenemos que estar apegados a la verdad y tenemos que entender qué es lo que está pasando. Hay una campaña de desinformación completa, de mentiras que salen desde Occidente, salen desde los Estados Unidos, y la idea es satanizar a Rusia. Entonces, tú tienes 2 cosas, porque tú tienes, vamos a decir, malinformación. Vamos a decir, cuando la malinformación es información que es equivocada, pero que no es premeditada. Es que simplemente tú tal vez tienes los insumos errados. En el caso de la desinformación, esta gente sabe cuál es la verdad, pero están construyendo su propia mentira y manipulando a las masas. Y eso es una cuestión en la que no solamente participan los gobiernos, sino que participa el sector privado, como nosotros les comentábamos. Se creó una red desde Ucrania para darles las pautas a los distintos periódicos de cómo manejar las noticias y incluso el lenguaje que tenían que hacer. Entonces, la llamada de atención a todos los que nos ven es: tengan cuidado con lo que están consumiendo, o sea, tengan cuidado con las noticias que ven, duden y traten de ver quién se beneficia de esa noticia, qué puede haber detrás de esa noticia, porque esa yo creo que es la única manera de entender, esta realidad del mundo que cada día es más complicada
y donde la mayoría simplemente cae, vamos a decir, en esa espiral de creer ciegamente lo que ve en CNN. O sea, tú hablas con algunas personas y te repiten lo que ven en los medios de comunicación, que todos son o es CNN o es la BBC o el otro, y todos responden a la misma lógica, a la misma dinámica. Y al final, tú tienes los periodistas y los periodistas son trabajadores al final. Son trabajadores que tienen que cuidar su trabajo, que necesitan su dinero y que si tú tienes a un director de un canal y a ti te dice que digas A, tienes que hacerlo porque si no te van a votar. Y ahí va lo que estábamos viendo de Argentina, Farah. Este señor que trabajaba para un canal de televisión y lo que le estaban pagando era una miseria y el hombre se rebeló en un programa en vivo denunciando que él no estaba en nómina y cómo le estaban pagando una miseria, pues. Entonces, hay tantos, y eso lo que te demuestra a ti es que personas así, que están tratando de hacer su trabajo, no lo pueden hacer, no pueden ser honestos, no pueden decir la verdad porque se quedan sin trabajo. Entonces ellos al final tienen que hacer lo que les dice el jefe y el jefe es amigo de alguien del gobierno o el gobierno le paga pautas publicitarias o el gobierno le pasa de alguna manera un beneficio y ese beneficio tiene una contraprestación que es tú vas a decir sobre Rusia lo que yo quiero que tú digas, tú vas a decir sobre Biden puras cosas bonitas, que el viejito es un viejito simpático, que es inteligente, que no está loco, que no está senil, y ese es el precio que hay que pagar, ¿no? ¿Qué te parece? Tal cual, Mira, vamos a ver entonces lo de cual. los sí, vamos a ver aquí. Esto es el tema de los billonarios obsesionados por los búnkers. Otro elemento para que mire, las personas mejor informadas en el mundo, mejor dicho, una de las personas, el grupo de personas más informadas, mejor informadas del mundo, uno son los políticos de muy alto nivel y los otros son los billonarios, los empresarios de muy alto nivel. Esta gente sabe que algo va a pasar en el mundo, porque todos, las Kardashian, el Biden, el Zuckerberg, todos están construyendo búnkers y los búnkers no son baratos, ¿ok? Claro, hay búnker para personas normales, pero un búnker para una persona normal, son 100, $150,000, nada más el búnker, a eso hay que añadirle las construcciones, mm, relacionadas. Pero en este caso estamos hablando, por ejemplo, de Zuckerberg construyendo un búnker allá en Hawái de casi $300 millones. Y esta gente, mira, esta gente cuida su plata, ¿ok? Estos billonarios no son de gastar $300 millones en tonterías. De hecho, Zuckerberg, creo que es un tipo bastante frugal, como, como el otro el otro viejito millonario que tiene un carro desde hace 30 y pico de años y no lo cambia. Sí, sí, sí. Él es muy famoso porque es no solo billonario, sino que es un analista de la economía muy, muy ávido, muy reconocido y muy respetado. Pero bueno, este señor Zuckerberg, con sus diferencias, también es una persona que no es ostentosa, no se le ve presumiendo Ferraris ni nada de esa cosa. Mm, Y que este señor se tire $300 millones en un búnker es algo que tiene que llamar a la reflexión. ¿Ves? Now, billionaires have many obsessions: supercars, ice baths, exotic animals, you name it. Bueno, aquí está diciendo, bueno, los millonarios tienen obsesiones por los carros, por los animales exóticos, por no sé qué cosa, pero ahora están obsesionados con los búnkers. Billionaires usually have it, but of late, they seem to have a new obsession: bunkers. The top 1% are building bunkers. El 1% más rico del mundo está
construyendo bunkers. Mark Zuckerberg is constructing one in Hawaii, and it's worth $270 million. $270 million. It's almost Ajá, está hablando de Zuckerberg diciendo que lo está construyendo eso de like a 270 status millones de symbol now. dólares. But why do the super rich need bunkers? Ahora, ¿por qué los super ricos necesitan un búnker? Are they trying to survive a war? ¿Están tratando de sobrevivir a una guerra? Maybe another pandemic? Tal vez otra pandemia Or an apocalypse? o tal vez el apocalipsis. Do they know something that we do not? ¿Saben estos billonarios algo que tú y yo, Farah, no sabemos? Our next report tells you. Blast-resistant doors, equipped with its own food and energy supplies. This is a 5,000 square foot shelter located underground in Hawaii. Estas son imágenes de la construcción de Zuckerberg. 5.000 pies cuadrados. Mira, normalmente yo estuve en algún momento relacionado con este tema de búnkers también. Conozco algo de la industria, conozco a algunos de los constructores aquí en Estados Unidos, sobre todo que están en Texas, los más grandes. Y los búnkers de una familia normal, mira, arrancan en 30 pies cuadrados. 30, 40 pies cuadrados. O sea, un búnker para una familia de 4 personas puede ser un búnker de 40, 50 pies cuadrados. Y esos son los 100,000 a 150,000 dólares. Y aquí estamos hablando de que este señor está construyendo un búnker de 50,000 pies cuadrados. Eso es una barbaridad. Eso no debe ser para él solo. Tú estabas bromeando al respecto en estos días, me parece. A lo mejor le da un huequito ahí a la señora Nuland y a este tipo de gente. Ahí van a ver un montón de estas de las élites demócratas, socialistas, comunistas, ahí metidos seguro. Sí, creo que este búnker puede albergar, pero comodito, 50, 100 personas. Creo que ese es el número. No es para él y su chinita y sus hijos. No. The price tag of the project is $270 million. If you want to survive an apocalypse, this is the place to be. Who does this belong to? Meta CEO Mark Zuckerberg. The billionaire is building a bunker, and he is Vamos a ver si conseguimos otras cosas más. Aquí tienes las facilidades del búnker. Nueva Zelanda también está construyendo. Mira, Nueva Zelanda construyendo you can survive zonas there para for a few búnker. weeks. But a handful of them go a step further, like this one project that includes an island fortress. This is not just a bunker. The entire island is like a fort with an Están por todos lados del mundo. Los súper ricos están preparándose para lo que viene. Y eso era lo que queríamos que reafirmarles la idea de que tenemos que estar preparados. Y las últimas dos noticias para cierre. Y luego tenemos al presidente checo. Miren esta fotografía. Presidente que les habíamos comentado, el presidente checo apoyando la idea de Macron de que hay que enviar tropas a Ucrania en las mismas palabras, en una misión de asistencia y no de combate. checo se muestra abierto a enviar tropas a Ucrania en misión de asistencia y combate. Macron ya tiene un amigo en toda la historia, el presidente Macron, que nadie lo quiere. checo. Es decir, primero ha entrado el globo sonda, luego Macron ha recogido la cuerda y ha dicho, no, bueno, no, venga, vale. El primer ministro por el camino soltó esto mismo, van a ir en misión de asistencia, no de combate, pero enviemos tropas a Ucrania. Qué locura, qué irresponsabilidad de esta gente, ¿no? Y la República Checa ha vuelto a tirar la caña y a decir, nosotros estamos dispuestos al envío de tropas a Ucrania. Pero hay que ver cuántos de estos presidentes ya están de acuerdo con hacerlo, ¿no? El mundo va de cabeza a un entorno de mundo en guerra. Bueno, el mundo ya está en un entorno de mundo en guerra. Lo que pasa es que una parte de la ciudadanía, de las empresas, de los negocios, no se están dando cuenta de esto. Tú sabes que lo que él está diciendo allí es muy válido, Farah. Nos están normalizando. Nos están normalizando. Si tú los eventos de hoy los haces hace 5 años, todo el mundo se hubiese asustado.
pero nos han estado dando medicina, cada día nos dan más medicina y más medicina hasta que el cuerpo simplemente no responde a la medicina. Esta gente está normalizando la guerra Claro, y lo que la gente no se da cuenta es que tú te puedes normalizar, pero cuando te caiga la bomba encima de la cabeza te vas a morir igual. claro. Es así. No importa que te normalice. Díganme qué es la principal consecuencia económica de un entorno de mundo en guerra. La inflación. Ujú. La inflación, y la inflación la estamos viendo en todas partes del mundo. Todo está carísimo. Farah. No hay momento histórico donde un entorno bélico no haya dado una abundancia inflacionaria al conjunto de la economía. Ya, bueno, aquí no hay mucho que decir. Otro elemento más para este empuje hacia la guerra. Había una noticia que no la pusimos aquí, que era Bulgaria, que le está mandando 100 vehículos de transporte más a Bulgaria, a Ucrania. Y ahí lo único que yo quiero reiterar es, Europa se está quedando sin armamento. O sea, los búlgaros le están mandando, supuestamente las cifras que vi ahí, tienen 100 vehículos de este tipo operativos y le están mandando 100 a Ucrania. Supuestamente tienen como 600, ¿no? Ujú. Yo no sé si les están mandando los operativos o les están mandando los que tienen guardados, pero el hecho es que le estás mandando el 20%, lo mínimo que le estás mandando es el 20% de tus vehículos de guerra. Y si le estás mandando los que tienes operativos, le acabas de mandar el 100% de tus vehículos. ¿Con qué se va a defender Bulgaria cuando Ucrania pierda la guerra? Solamente dejo eso allí. Buena pregunta. Antes de irnos a publicidad y que acabamos de conocer, de momento las informaciones que se confirman son estas, y es que un misil Iskander, al parecer, podría haber estado capitaneado por drones rusos, han causado explosiones cerca de los convoyes en los que viajaban Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro de Grecia. Esta es la noticia a la que les hizo referencia Farah, que no sabemos todavía y esperamos entonces para poder confirmar. Bueno, yo creo que es todo para mí, todo por ahora. Sí, Farah. sí. Yo creo que es suficiente. Volveremos con el análisis de este supuesto ataque a ver si es verdad o es mentira. Vamos a ver si podemos conseguir o qué nos van a decir los medios. Yo pienso que este chico que estaba ahí relatando consiguió lo mismo que nosotros. En alguna parte eso más o menos se vio, pero no se sabe a ciencia cierta si es cierto, si es verdad, si es mentira. Entonces, bueno, nos vemos a la próxima.